8 de la mañana con 12 minutos. Hay algunos números de la economía que conviene repasar sobre estas fechas. Los números del año que se va y el que se viene. Algunos datos surtidos que nos permiten de alguna manera posicionarnos acerca de cómo cerramos esta temporada y qué nos espera para el próximo año. Hay, por ejemplo, datos muy interesantes que surgen de la última encuesta de expectativas económicas y expectativas de inflación del Banco Central del Uruguay, que recoge una veintena de opiniones de expertos, analistas, independientes, académicos, quienes trabajan en el sector profesional privado, etcétera, a propósito de cómo vamos a estar comportándonos en distintas variables, desde la actividad económica, pasando por el mercado de trabajo, también en el plano fiscal y por supuesto que la inflación, el tipo de cambio y algunas otras referencias, teniendo en cuenta además que estamos ya de cara a un arranque del año donde se activan algunos mecanismos que son importantes, por ejemplo, incrementos salariales, también pasividades, entre otros temas. Vamos a profundizar en estos asuntos. La entrevista. Le agradecemos a Marcelo Civile, gerente del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG. ¿Cómo andás, Marcelo? Buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te parece para posicionarnos un poco ya con un pie en cada lado, ¿no? En el 2022 que se va y lo que viene 2023, arrancar por algunos de los aspectos contenidos en la encuesta de expectativas económicas, por ejemplo, el nivel de actividad. Uno observa y encuentra con que en la mediana de los analistas que respondían, la información se publicó ayer a propósito de este 2022, apuntan a un 5.4% de crecimiento en la economía, cuando en noviembre esperaban un poco menos, 5%. Para el año 23 ya esperan 2.6%, para 2024 2.5%, e incluso en el promedio anual para los próximos 5 años un 2.5%, volviendo a un nivel de crecimiento económico que parece insuficiente para que el país suba un escalón como economía. O sea, tenemos este buen año que se ratifica con números altos y después volvemos a ese crecimiento histórico que es insuficiente, Marcelo. Es así como tú lo planteás. Lo que hemos tenido este año que está cerrando es que finalmente la economía terminó de procesar la recuperación económica producida tras la recesión y la caída del producto por el COVID en el año 2020. Que no fue solo 2020. Si uno traza la evolución del PBI, vemos que hubo una caída muy aguda en el segundo trimestre de 2020, aquel inolvidable, ¿verdad? Sí. Abril-mayo de 2020. Luego hubo un rebote estadístico en el segundo semestre, pero en el promedio 2020 fue un año muy malo, fue un año donde la economía tuvo una caída muy severa, ¿verdad? Habíamos caído un 6%. Sí. En el 2021 comienza a procesarse la recuperación económica, que es algo así como salir del pozo, pero no habíamos terminado de salir todavía. En 2021 crecimos un 4,4%, o sea que no habíamos llegado a compensar la caída del 2020. Esa recuperación, esa salida del pozo se termina de dar definitivamente en este año 2022, ¿verdad? Donde en el promedio del año, ahí sí ya vamos a estar por encima de lo que fue el momento pre-COVID, sí, con este crecimiento económico que según como tú decías, en la mediana está en 5,4%, el crecimiento esperado. Nosotros estamos alineados a ese número, puede ser un poquito más, incluso 5,6 de repente, pero no muy por encima de eso. Pero claro, este número es un número que es muy bueno visto objetivamente, aunque si uno lo desmenuza, no hay que tener cuidado con el dato, porque claro, este del 5,6 que vamos a terminar creciendo, este 5,4, 5,6 que terminaremos creciendo en 2022, es un promedio, repito, del 2022. Si uno abre el promedio, vamos a ver que ya en el trimestre tercero de este año, el crecimiento comienza a detenerse. De hecho, no hemos crecido en el tercer trimestre. Claro, sí, fue nulo. Entonces, fue una caída del 0,1%, fue estancamiento. Entonces, hay un desafío por delante en cuanto a mantener tasas de crecimiento aceptables de aquí en más.
ya el efecto rebote estadístico quedó absolutamente evaporado, con lo cual a partir de 2023 el crecimiento va a ser puro en el sentido de que ya no habrá más efecto de recuperación estadística. Entonces, por eso es que los datos de crecimiento a partir del 23 en adelante bajan fuertemente, ¿verdad? Estamos hablando en el orden del 2,5-3% en el caso de los más optimistas, que ciertamente no es una tasa de lo más auspiciosa, ¿no? O sea, ahí está el gran desafío, digo, claro, mejorar el perfil de crecimiento económico para los años próximos. Uno encuentra además cuando se van repasando los indicadores adelantados, Marcelo, ya en estos últimos meses de 2022, sí, un enlentecimiento, por ejemplo, en la fuerza que traía el sector de la industria manufacturera. También la expansión de las exportaciones no ha sido lo mismo, es más, llevamos 3 meses a la baja, ¿verdad? De alguna manera eso nos va dando la pauta de un año que termina quizás también con un cuarto trimestre de crecimiento muy bajo o nulo, y bueno, y ese es el punto de partida, todo un desafío para 2023. Exactamente. Sí, tenemos estos indicadores adelantados que de algún modo uno puede decirlo, y con el diario del lunes más todavía, habían adelantado lo que fue el tercer trimestre, ese menos 0,1 que fue el último dato publicado del tercer trimestre, y en lo que va de este último trimestre uno no espera una gran mejora, ¿verdad? Tenemos que la recaudación tributaria ha mermado, tenemos que hay otros indicadores adelantados, como por ejemplo las ventas de combustible, sí, volumen físico, también están un poco más abajo, y esos son datos de mayor frecuencia, de alta frecuencia que uno lo llama, que llevan a pensar que, bueno, las exportaciones ni hablar, llevan a pensar que este último trimestre no va a ser tampoco un gran trimestre. Entonces, bueno, el desafío queda planteado de cara al año 2023. Claro, y queda poco para el efecto arrastre. Es que sí, ya te diría que no hay efecto arrastre, ¿verdad? No, el efecto arrastre ya, por la recuperación post-COVID, ya se ha evaporado, y ahora todo el más, de ahí quien más, todo lo que crezcamos va a ser por crecimiento puro, genuino, por llamarlo de algún modo, y bueno, ahí está el gran desafío. Para este año 2023 yo tengo un poco más de expectativa cifrada en lo que sería la demanda interna, conforme se produzca una baja en la tasa de inflación. Ahora podemos hablar de eso si quieres. Sí, claro, sí, en el consumo fundamentalmente. Exacto, sí. Y la mejora en los ingresos de los hogares, la recuperación un poco más avanzada en el empleo, todo eso que pueda provocar una mejora en el consumo interno que bombee la demanda por el lado de la demanda interna. O sea, esa es mi mayor esperanza de lo que puede alimentar el crecimiento del año próximo. Por el lado de las inversiones, vamos a tener un desafío en el sentido de que se va a finalizar una mega inversión, claro, que es la obra de UPM2. Se estima que para finales del año que viene, para mediados del año que viene, termina la obra y comienza a estar la planta operativa. Eso quiere decir que en el segundo semestre del año que viene no va a haber más inversión por concepto de UPM2. Sí, tenés un agregado capaz que en cuanto a la industria manufacturera, pero se pierde la inversión. Exactamente, sí, sin duda. O sea, la construcción está avanzando a muy buen ritmo en todo lo que es construcción residencial, ni que hablar, y la inversión del sector privado sigue creciendo muy bien. Felizmente está creciendo muy bien. Si uno toma las empresas en conjunto, todas están con mucho más vocación inversora. Esto de hecho lo hemos recabado en la última encuesta de expectativas empresariales, ahora al cierre del año, donde hemos tenido porcentajes realmente muy positivos de empresas que con predisposición a invertir en activos fijos el año próximo. El tema es claro, todas las juntás, y aún así apenas te daría para compensar lo que es la finalización de la mega inversión de UPM. Claro, entonces, ahí tenemos otro tema. Y las exportaciones, finalmente, sigue habiendo un poco un interrogante, ¿no?, en cuanto al mercado externo, con todas las tensiones geopolíticas, y las derivaciones que eso puede tener desde el punto de vista de la demanda externa. ¿Caerá en recesión? ¿No caerá en recesión Europa?
China sigue siendo una incertidumbre, estamos en la invasión en Ucrania, ya se va a cumplir un año, no hay señales de que vaya a ceder esa tensión. Sí, claro. Y después está el tema regional, ¿no? Uh-huh. Que también tiene sus incertidumbres macroeconómicas y políticas. Uh-huh, uh-huh. Volviendo por un momento a la encuesta de expectativas económicas, hay un dato que llama la atención, lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Si vemos las tasas de empleo y desempleo que en la mediana se proyectan como promedios anuales para 2023, 2024, bueno, también las de cierre de este año, andan en el entorno del 57% la tasa de empleo y 7.8, 7.9 de desempleo. Y eso, si uno, ayer hice el ejercicio de buscar el promedio de enero-noviembre para este año, que son los datos que podemos tener, y está más o menos en esa tasa. O sea que da la impresión que ustedes, los analistas en la mediana, ¿no?, que responden a esta encuesta, no encuentran elementos que los lleven a pensar en un incremento importante de empleo o una reducción relevante del desempleo. Son como que estas tasas se mantendrían para el año que viene y el siguiente. Sí, es lo que dicen los números. Sí. Nosotros pensamos que el empleo, nosotros KPMG participa obviamente en la encuesta del BCU, somos un poco más optimistas que la mediana. Pensamos que el desempleo va a estar un poquito más abajo que la mediana, pero igual no estamos despegados, ciertamente. O sea, pensamos que el desempleo va a estar más cerca del 7,5% en el promedio del año próximo, que es una baja en comparación con el promedio del año 2023, pero no es una baja demasiado sustancial, es cierto. O sea, la recuperación de la demanda, que yo hacía alusión hace un minuto, en el mercado en la demanda interna, nuestra esperanza, expectativa es verla más por el lado de los ingresos que de los volúmenes, digamos, ¿no? De empleo. Pero, o sea, va a continuar habiendo creación de empleo, pero a un ritmo no tan acelerado. O sea, claro, y eso de algún modo también está atado con el hecho de que la propia economía también se va a acelerar. Claro, o sea, estamos hablando de un crecimiento esperado que no va a llegar al 3%, ¿no? Claro, sí, una cosa responde a la otra indudablemente. Hablemos de precios, Marcelo, ya en este último tramo, porque la encuesta de expectativas de inflación que espera en la mediana para diciembre un dato negativo, ¿no?, de menos 0.3, está el UTE Premia por medio, esto era esperable, pero mantiene para los próximos años una inflación a la baja. De todos modos, por lo menos datos de 2023, 2024, siempre por encima del techo del Banco Central del Uruguay, aunque va poco a poco menguando y acercándose a ese objetivo, ¿no? Sí, el de la inflación es un tema. En primer lugar, seguro que el Banco Central y todos nosotros nos pusimos muy contentos cuando vimos el último dato de noviembre del mes pasado, donde hubo una baja del IPC, fue el 0,28%. Noviembre normalmente suele ser un mes de baja inflación, pero nunca uno agarra la serie del IPC, nunca había visto un dato tan bajo, ¿no? Claro, el dato negativo es el de diciembre por el UTE Premia, pero no el de noviembre, ¿no? Exacto, en noviembre ya habíamos tenido un dato negativo, y en diciembre vamos a volver a tener un dato negativo, por el efecto del UTE Premia que tú decís. Ahora, el dato negativo de diciembre no va seguramente a generar una baja significativa en la tasa interanual de inflación, porque el UTE Premia lo tenemos todos los diciembre. Claro. ¿Verdad? En cambio, el dato de noviembre pasado fue excepcionalmente bajo, que no se había verificado en noviembre del 2021. Entonces, la inflación, que realmente fue muy preocupante a lo largo del año, estuvimos siempre bordeando el 10%, o sea, sobre todo en el segundo semestre. En los últimos dos meses tuvo una desaceleración muy fuerte, bajamos medio punto por mes en octubre y en noviembre. Hoy estamos en el 8,5%, y la expectativa es que va a seguir bajando. Ahora, el tema es hasta dónde va a seguir bajando. Claro. Y ahí es donde está la cuestión, ¿verdad? O sea, hay una expectativa de que va a bajar la inflación. Pensemos que la inflación del primer trimestre del 2022, este año que cierra, fue altísima, fue del 4,4% en el primer trimestre solamente. O sea, la mitad de la inflación interanual que tenemos ya la habíamos tenido en el primer trimestre.
Eso tiene que ver con el hecho de que en enero siempre hay aumentos por las tarifas, pero también por salarios, facilidades y por la recomposición del UTE premia de la compensación de diciembre. Una suma de cosas que hacen que enero siempre sea alta, pero también habíamos tenido inflación muy alta en febrero y en marzo de este año. Eso pensamos que no se va a repetir. Recordemos que febrero fue el mes de la invasión de Ucrania, por ejemplo, o sea, fueron meses raros, ¿verdad?, donde hubo una aceleración de precios significativa. Pensamos que no se va a repetir y por lo tanto la inflación va a continuar desacelerándose. ¿Hasta dónde? Sí. Bueno, nuestra expectativa es hasta el entorno del 7%. Ajá. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿verdad? Porque la inflación esperada sigue teniendo un piso duro. Y esto es un tema para el Banco Central. Y el Banco Central, obviamente que le preocupa ese tema, porque el Banco Central tiene un esquema de meta de inflación. El Banco Central dice, bueno, mi meta es que la inflación debe estar entre el 4 y el 6% en un horizonte de los próximos 24 meses. Entonces siempre el Banco Central pregunta a los analistas cuánto esperan que va a ser la inflación, no solo para el año que viene, sino también para los próximos 24 meses. Y esa inflación, hoy, en el dato de ayer divulgado, está en el, si no recuerdo mal, estaba en el 6,8%. O sea, por encima del techo, ¿verdad? Sí. Ha bajado la inflación esperada, estaba en el 7%, la inflación esperada 24 meses, repito, y ha bajado porque ha bajado la inflación efectiva. Y ese es un tema, o sea, acá las expectativas de los analistas tienen un esquema muy adaptativo de fijación de expectativas de inflación. O sea, si baja la inflación efectiva, ajustamos a la baja la inflación esperada. Si aumenta la inflación efectiva, tendemos a ajustar al alza la inflación esperada. O sea, nos movemos un poco de acuerdo a la marea de la inflación efectiva, aunque con un piso duro. Claro. Y ese famoso piso duro está cerca del 7%. Sí, y si no se bajan las expectativas, difícilmente el dato real también pueda acompasarse por debajo. Claro, la cuestión ahí está en que la credibilidad es una palabra clave, ¿verdad? O sea, si hay credibilidad en el Banco Central, en lo que anuncia de meta el Banco Central, la gente le cree al Banco Central, quiere decir que la gente va a acomodar el comportamiento en su política de precios de acuerdo a la meta anunciada por el Banco Central, bien, porque le cree, ¿verdad? Entonces, bien, si eso es así, eso es muy bueno para el Banco Central, porque el Banco Central no tiene por qué recaer el peso del ajuste en la política monetaria tanto sobre la tasa de interés, por ejemplo, porque tiene esta otra válvula de escape que son la propia meta, que hace que las expectativas le crean a la meta. Entonces eso es un ancla en sí de política monetaria. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, cuando no es creído la meta del Banco Central, entonces el Banco Central tiene más trabajo para poder bajar la inflación con menos herramientas, porque la meta en sí deja de ser una herramienta, ¿me explico? Y por lo tanto recaen más piedras sobre la mochila de la tasa de interés, por ejemplo, que es un poco lo que ha ocurrido. Si hubiera más credibilidad en la meta de inflación fijada por el Banco Central, probablemente la inflación efectiva sería más baja de lo que es hoy, y por lo tanto el Banco Central tendría menos necesidad de subir la tasa de interés de lo que lo está haciendo. Sí. Y eso sería muy bueno para todos, obviamente. Totalmente, ¿verdad? Queda claro en lo que vos decís, por qué es tan objetivo central en la cuestión inflacionaria. Es muy importante el tema de la expectativa de inflación, sobre todo la de 24 meses. Un tema que el Banco Central lo tiene muy concentrado y preocupado y ocupado. Y bueno, lamentablemente, ¿por qué no se le cree a la meta del Banco Central? Porque no hay buenos antecedentes. O sea, si uno toma los últimos 15 años, más del 80% del tiempo, uno descubre que la inflación efectiva estuvo por arriba del techo de la meta. Entonces, con una reputación no muy fuerte en términos de cumplimiento de la meta, es razonable que los analistas económicos y las empresas también, no crean tanto en la meta anunciada por el Banco Central. Y eso es un tema que el Banco Central tiene que trabajar, recuperar la credibilidad, ¿verdad? Totalmente. Marcelo, dejamos hoy por acá, hay unas cuantas puntas en lo